La Biblia menciona a dos personas que fueron arrebatadas, dos hombres de Dios que nunca experimentaron la muerte. Fueron llevados vivos fuera de este mundo. El primero vivió en un periodo muy distante de la historia de la humanidad, mientras que el segundo vivió durante la época de la monarquía en Israel. Estos hombres son conocidos como Enoc y el profeta Elías. A pesar de que Enoc y Elías pertenecen a contextos completamente diferentes y vivieron situaciones distintas, al final se encontraron en el mismo lugar y en las mismas condiciones. Pasaron por esta vida sin nunca haber muerto. Pero, ¿cómo fue posible eso? ¿Cuál era su secreto? Descubrieron cosas que otras personas nunca supieron. ¿Cómo escaparon del destino que afecta a todas las personas en este mundo? ¿Había algo especial en ellos? ¿O el hecho de haber sido arrebatados no contradice la propia Biblia? De hecho, existen muchas preguntas que rodean a estos dos hombres. En este vídeo, descubrirás lo que la Biblia dice sobre el arrebatamiento de Enoc y Elías. Desde el inicio de la creación, Enoc y Elías fueron los únicos que escaparon de la muerte, ya que fueron arrebatados por Dios. Algunas personas creen que Moisés también tuvo esa misma experiencia, pero eso no es cierto. Moisés murió como cualquier otra persona, solo que su cuerpo fue sepultado de manera milagrosa, como se menciona claramente en Deuteronomio 34:6. La Biblia también menciona a personas que fueron arrebatadas en espíritu, como el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Sin embargo, este tipo de arrebatamiento es obviamente diferente de los arrebatamientos experimentados por Enoc y Elías. Pablo y Juan, por ejemplo, después de la experiencia extraordinaria que tuvieron, continuaron sus vidas normalmente hasta que murieron. En el caso de Enoc, el libro de Génesis menciona brevemente su historia. Él era un hombre temeroso de Dios y llevaba una vida completamente diferente a la mayoría de su generación. Enoc vivió antes del diluvio y curiosamente era el padre de Matusalén, la persona que, según la Biblia, vivió más tiempo en este mundo. Matusalén fue el padre de Lamec, quien pertenecía a la línea de Set, y Enoc fue el abuelo de Noé. Sin embargo, la Biblia no ofrece detalles sobre cómo Enoc fue arrebatado vivo al cielo. El escritor de Génesis simplemente informa que Enoc caminó con Dios y ya no fue visto, porque el Señor lo llevó consigo. Enoc tenía 365 años cuando fue arrebatado. Los estudiosos debaten si este número debe interpretarse de manera literal o simbólica, pero ese es un tema para otro vídeo. Por otro lado, el arrebatamiento de Elías se menciona con más detalles en la Biblia. El profeta Elías desempeñó un ministerio importante en el siglo IX a.C. Profetizó en un periodo en el que Israel estaba contaminado por la idolatría. Jezabel, la perversa esposa del rey Acab, patrocinaba la adoración pagana entre los israelitas, buscando destruir la adoración al Dios de Israel. Fue en este contexto que Elías se opuso firmemente como profeta del Señor. En un momento determinado de su vida, Elías estaba tan indignado por la falta de celo por el nombre de Dios en Israel que pidió morir. Sin embargo, Dios tenía un plan para el que él nunca podría haber imaginado. El hombre que oró a Dios pidiendo su propia muerte fue arrebatado vivo al cielo, sin experimentar la muerte. La Biblia relata que después de cruzar milagrosamente el río Jordán junto con Eliseo, Elías fue arrebatado al cielo en un remolino, aparentemente escoltado por un carruaje de fuego. Ante estos relatos, ¿qué les sucedió a estos dos hombres? La Biblia no ofrece muchos detalles sobre lo que les ocurrió a aquellos que fueron arrebatados, en este caso, Enoc y Elías. Todo lo que sabemos es que estuvieron con Dios. Enoc es mencionado como un gran ejemplo en la galería de héroes de la fe. El escritor de Hebreos afirma que fue por fe que Enoc fue arrebatado. En cuanto al profeta Elías, apareció una vez más en la historia bíblica en el importante evento de la transfiguración de Jesús, junto con Moisés. Elías, representando la escuela profética de Israel, conversó con el Señor Jesús sobre su obra de redención.
Sin embargo, la gran pregunta es por qué Enoc y Elías fueron arrebatados si todos deben morir. Existen personas que consideran que el hecho de que Enoc y Elías hayan sido arrebatados vivos causa contradicciones en la Biblia. De hecho, la muerte es un decreto de Dios debido al pecado, y después de la caída, todos fueron contaminados por el pecado, ya que Adán era el representante de la humanidad. Por eso el apóstol Pablo escribió que todos mueren en Adán, y el escritor de Hebreos afirma que está designado que los hombres mueran una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Esto significa que la muerte física es una sentencia inevitable para todos los seres humanos, y por supuesto, que la muerte resultante del pecado abarca no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual y eterna. Además, algunas personas argumentan que los arrebatamientos de Enoc y Elías son solo metáforas o eufemismos en relación con la muerte de estos dos hombres justos. Después de todo, Jesús mismo afirmó que nadie subió al cielo, excepto el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Y Pablo también escribió que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Sin embargo, cuando estos versículos se interpretan correctamente a la luz de su contexto, queda claro que no contradicen la verdad bíblica de que Enoc y Elías fueron arrebatados. Por ejemplo, cuando Jesús dice que nadie subió al cielo, no estaba negando que Enoc y Elías hayan sido arrebatados, sino que estaba hablando de su posición singular e incomparable en el contexto de la obra de redención. Una posición que ningún maestro en Israel había experimentado. Pablo, por su parte, al afirmar que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, se refiere a la naturaleza caída y pecaminosa del hombre. En ningún momento estaba negando la posibilidad de que alguien fuera arrebatado vivo. La prueba de esto es que en el versículo siguiente Pablo enseña que no todos morirán, sino que muchos estarán vivos cuando Cristo regrese, y serán transformados para no estar más sujetos a una naturaleza caída, sin necesidad de pasar por la muerte. Además, considerando el ejemplo de Enoc, el escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento interpretó su experiencia como un arrebatamiento literal. Es decir, según este escritor bíblico, Dios arrebató a Enoc y él escapó de la muerte sin ser visto nunca más. A la luz de esta verdad bíblica, la pregunta que surge es, ¿por qué Enoc y Elías fueron arrebatados por Dios sin pasar por la muerte? La respuesta a esta pregunta se remite a la soberanía de Dios. En primer lugar, es importante entender que Enoc y Elías no fueron arrebatados por ser inmaculados, seres místicos o por poseer algún tipo de conocimiento secreto que ningún otro ser humano tuvo. Enoc y Elías eran hombres justos y temerosos de Dios, pero esto se debía a los méritos de Cristo, no a sus propios méritos. Si estos dos hombres fueron objeto del favor divino al punto de ser arrebatados de este mundo, fue simplemente por la gracia de Dios. La Biblia explica esto en la importante doctrina de la justificación por la fe. Por lo tanto, podemos decir que Enoc y Elías fueron arrebatados vivos porque Dios, según su libre y soberana voluntad, así lo determinó para ellos. Dios es Dios, y hace lo que quiere sin tener que justificarse ante nadie. El mismo Dios que estableció la muerte como una regla para todos los seres humanos debido al pecado es el mismo Dios que puede suspender esta regla cuando así lo desee. Además, los arrebatamientos de Enoc y Elías cumplen el propósito de señalar hacia la realidad del arrebatamiento futuro que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. La Biblia afirma que los redimidos que estén vivos en ese momento tendrán sus cuerpos transformados y no pasarán por la muerte. Esto significa que Enoc y Elías no serán las únicas excepciones a esta regla, sino que habrá una multitud de salvados que experimentarán la misma experiencia que ellos. En otras palabras, lo que sucedió con Enoc y Elías es un ejemplo de lo que sucederá con todos los que sean arrebatados cuando Cristo regrese a este mundo. Ahora nos gustaría saber tu opinión sobre este asunto. Escribe en los comentarios qué piensas sobre el arrebatamiento de Enoc y Elías en la Biblia. Aprovecha y suscríbete al canal si aún no lo estás, y si te gusta aprender y entender la Biblia, dale me gusta para recibir los próximos vídeos y compártelos con amigos y familiares. Dios te bendiga.